Nuestro inmunólogo de cabecera, Alfredo Corel, buenas noches. Hola Iñaki, muy buenas noches. Un placer, como siempre, tenerte aquí en directo, La Sexta Noche, a 15 minutos para las 12. Vamos con una serie de cuestiones que te queremos plantear. La primera, yo no sé si es realidad, si es leyenda urbana, el hecho de que muchas personas están ofreciendo positivo en la prueba PCR, pero no han tenido contacto con el virus de la COVID. Es contacto con un resfriado común lo que les puede haber llevado a dar un resultado positivo en ese test PCR. Te quiero preguntar si esto puede ocurrir. Eso es absolutamente imposible. Si los que nos están viendo van al programa de la semana pasada y ven la explicación de la PCR, es tan específica que es imposible que una persona que no ha estado jamás en contacto con el coronavirus dé positivo. Pero en unos minutos te voy a dar más detalles de esto. Fantástico, pero también te quiero preguntar, porque lo hablábamos la semana pasada, con si era leyenda urbana o no, el hecho de una proliferación excesiva de falsos positivos. Bien, un falso positivo, como bien dice la palabra, es una persona que da positivo no estando en contacto con el virus. Eso es el falso positivo. Un falso positivo lo hay en todas las técnicas diagnósticas. Esto te lo dije la semana pasada, pero no llegamos a profundizar. Aquí realmente lo que quieren decir algunos negacionistas es lo que me has preguntado antes, que un catarro y que tener otro coronavirus puede dar positivo en esta PCR, y eso es absolutamente imposible. Lo que sí es posible es que personas que ya tengan en sus vías respiratorias restos del virus que no es infeccioso sigan dando positivo. Y esto es lo que voy a contar con una cierta atención. Y te quiero preguntar, Alfredo, ¿qué te parece la posibilidad de reducir, es una cuestión que también te queremos plantear, los días de cuarentena, desde 14 hasta 10 días? Porque es un debate abierto. En Francia están a punto ya de adoptar esa decisión. Justamente está todo absolutamente relacionado. Lo que te decía de que un individuo puede dar positivo bien porque tenga una infección activa o bien porque tenga restos de virus. Así que, muy rápidamente, y como diría Boticaria García, esto fue de primero de pandemia, nuestro coronavirus tiene una serie de proteínas en la superficie. Una de ellas es reconocida por nuestras células epiteliales de las vías respiratorias y el coronavirus entra dentro. Y aquí me he quedado muchos días. Pero, ¿qué es lo que está entrando dentro? Bueno, pues os voy a enseñar con un poco más de ampliación este coronavirus, ¿vale? Es un virus que tiene una serie de proteínas en su superficie. ¿Y qué es lo que tiene en el interior? Bueno, pues en el interior, algunas de estas proteínas, como veis, tienen continuación en el interior, y hay proteínas nuevas en el interior, en este caso de tonos negros. Aquí hay proteínas de tono negro y está el material genético del virus perfectamente empaquetado. Así que vamos a ver en qué consiste este material genético. Y aquí espero que no se me líe. Bueno, pues el material genético es un material de una cadena sencilla, como veis. El caso de este coronavirus tiene 30.000 letras, Iñaki, y a cada una de las letras, ¿te acuerdas que la representaba con un palo de los de póker, ¿vale? Las picas, los tréboles, las negras, que se emparejan entre sí, los corazones y los diamantes o rombos, las rojas, que se emparentan entre sí. Bueno, pues este es el ARN del virus. En nuestra célula, porque el virus es incapaz de crecer por sí solo, utiliza nuestra célula para hacer copias y copias y copias de esto. Y si os habéis fijado, como ha pasado, se ha percibido, hay algunas letras que tienen el tono negro porque van a codificar la proteína negra, se van a encargar de producir esa proteína negra. Veis otras en azul. Estas son las que tienen toda la información para las proteínas azules del virus. Otras tienen la información para las proteínas rojas del virus. Así todo el material genético del virus prepara sus proteínas, de modo que en nuestras células empiezan a producirse las proteínas rojas, las proteínas azules, las proteínas negras y las proteínas blancas. Todo esto dentro de nuestra célula se va empaquetando y finalmente se forman nuevos virus que salen de las células y que van a infectar a otras células de al lado, de los alrededores. Este es el ciclo viral del virus. ¿Qué pasa? En 5 o 7 días, como hemos hablado en segundo de pandemia, se produce nuestra respuesta inmunitaria. Y nuestra respuesta inmunitaria, como ya todos los espectadores saben, son dos tipos de reacciones fundamentalmente a la respuesta específica. Los anticuerpos, estas
balas específicas contra el virus y que lo que van a hacer es bloquear proteínas del virus, de modo que ya no puedan infectar. Pero ¿qué pasa con las células que ya estaban infectadas? ¿Qué hace nuestro sistema inmune contra ellas? Bueno, pues ahí entrarían los linfocitos T. Los linfocitos T reconocerían, como ya hemos contado en otras ocasiones, trocitos del virus en su superficie y matarían la célula infectada. En la práctica, aquí, todo este RNA tan largo acabaría troceado. Y ahora la gran pregunta, la prueba de la PCR. Pues el otro día os la conté y esta PCR va a cebar desde un extremo y va a sintetizar el otro y me va a dar igual que yo tenga un trocito a que tenga el RNA completo. Es decir, es una prueba que no va a poder discriminar si el virus está vivo. Y esto es lo que llama la gente mal llamado falsos positivos. Con el código, si te acuerdas, se decía, en una PCR es como un trocito de un gran párrafo. Bueno, pues si yo tengo el virus roto y ya no se puede reproducir, pero fíjate que la PCR va a seguir funcionando. Esto hay estudios muy recientes para ver si se puede acotar un poquito más y la única salida a este problema, a este dilema de que las PCRs nos den positivas cuando ya lo que me queda son restos de virus, sería cultivar. No nos podemos plantear, Iñaki, en este momento cultivar el virus a toda la población que lo necesitara. Entonces están planteando ver si correlaciona la intensidad de la PCR con la cantidad de virus y su infectividad. Y ahí nos lleva a los 7 días. Porque hay estudios que dicen que parece que a partir del 7º día desde que yo me infecto es muy difícil que yo contagie a nadie más. Y la PCR empieza a seguir siendo positiva, pero puede permanecer positiva hasta 30 días o más. Entonces eso nos lleva, a mi juicio, a una reducción de los aislamientos de los positivos de mínimo 7 días. Y luego, los que han sido contactos, pero no se han confirmado por PCR, se podrían reducir de 14 a 10 días con una cierta tranquilidad. Reducir estos tiempos, como algunos países se plantean, de 5 días, me parece un poquito arriesgado. Es jugar ya con el filo de la navaja. Lo que sí se piensa es que si hacemos esto, la gente lo va a hacer mucho mejor. Si tú le dices a alguien que en vez de encerrarse 14 se encierre 7, bueno, pues te aseguras que lo haga en condiciones. A priori es una muy buena noticia y facilitará que la gente confinada cumpla el confinamiento y no tengamos que ver imágenes como, por ejemplo, la de la surfista esta en Donostia que se bajó a la playa de Gros a practicar surf siendo positivo y estando teóricamente confinada. Alfredo Corel, te vemos la semana que viene. Muchísimas gracias como siempre, maestro. Un placer. Nos vemos allí. Cuídate mucho, aquí nos vemos, aquí te esperamos en el estreno de nuestro nuevo plato. Gracias.